Hola, bienvenidos a este nuevo tutorial. En el vídeo de hoy vamos a aprender a hacer bies. Ya habíamos hecho bies casero en un vídeo anterior, pero en este vídeo te voy a enseñar una técnica para que a partir de la tela que tienes en casa puedas hacer tiras de bies muy largas y puedas utilizarlas en los proyectos de costura para darles un mejor acabado. Bueno, vamos a guardar este bies y esta tela que las tenía aquí en casa y vamos a trabajar con este otro trozo de tela. Es una pieza que mide 35 por 35, pero tú puedes elegir la medida que necesites. Bueno, debajo en la casilla de información del vídeo te voy a dejar un enlace para que veas el vídeo anterior, cómo hicimos este bies, y también para que puedas comprar, si lo deseas, estos utensilios que voy a utilizar en este vídeo. El cúter rotatorio y la tabla de corte. Muchos me preguntáis dónde comprarlas. Abajo en la casilla de información del vídeo os dejo un enlace para que podáis ver un sitio en internet donde comprarlas. Bueno, pues vamos a dejar esto a un lado y vamos a empezar a formar nuestro bies casero, una tira muy larga que tiene como principal característica que vamos a utilizar toda la tela. No vamos a desperdiciar ni un solo centímetro de tela. Como sabéis, el bies no se corta por este extremo ni por este otro, sino que es una diagonal, justo donde la tela es más elástica. Así que, sabiendo esto, vamos a empezar por cortar esta pieza de tela en diagonal. Ayudándonos de una regla, vamos a cortar la tela en diagonal, como te digo. Tenemos que ir de un extremo al otro con mucho cuidado y hacer una línea muy recta. Puedes hacerlo con un marcador y luego cortar con tijeras, pero yo lo voy a hacer en este momento con un cúter. Para mí es bastante más rápido. Si no tienes un cúter puedes hacerlo con tijeras sin ningún problema, pero ya verás que con el cúter nos ayuda mucho en este tipo de labores. Bueno, pues corto en diagonal con cuidado de que no se mueva esta regla. Vamos despacito de un extremo al otro. Bueno, pues aquí ya lo tenemos. Una vez lo hemos cortado, lo colocamos de esta manera que estás viendo en la imagen. Esta es la tira diagonal que hemos cortado y el otro es el lado recto. Bueno, pues volvemos esta pieza por aquí y hacemos que coincidan muy bien las orillas de la tela, este pico de aquí que nos quede bien. Y ahora vamos a ir a la máquina de coser para coser exactamente por aquí. Bueno, pues como ves he colocado primero unos alfileres y ahora estoy cosiendo con una puntada recta aproximadamente a 1 centímetro del borde de la tela. Una vez hemos terminado de coser, vamos a la plancha y vamos a abrir esta costura. Ten cuidado de seleccionar la temperatura adecuada para la tela que estés utilizando. Abrimos la costura del todo. Planchamos también por el derecho de la tela para dejar la costura bien asentada. Volvemos ahora a la mesa de trabajo. Tenemos aquí nuestra pieza. Veis que hemos cosido, que hemos abierto la costura, perdón. Nos sobran aquí unos piquitos, sencillamente los cortamos. Volvemos del revés y vamos a ir haciendo unas líneas. Verifica que las líneas que vamos a trazar no las traces a partir de este lado, sino a partir de este otro, que es la diagonal que hemos cortado. Este es el lado elástico de la tela. En ese lado vamos a ir señalando unos puntos de 5 centímetros de ancho en este caso y vamos a trazar unas líneas paralelas. Yo me voy a ayudar de esta regla que tiene también 5 centímetros de ancho, así que en vez de ir marcando estos 5 centímetros, como te digo, voy a tomar el ancho de la regla como referencia. La coloco aquí justo en el borde de la tela y trazo la primera línea. A partir de esta primera línea voy a ir trazando las demás. Alineo ahora la regla con respecto a la línea que acabo de trazar para poder trazar la segunda. Como ves en la imagen estoy utilizando bolígrafo para marcar la tela, pero te recomiendo que nunca uses un bolígrafo. Yo lo hago porque se ve mejor en la imagen. Utiliza un jaboncillo o bien un marcador especial para la tela que se vaya con el agua. Ya hemos terminado de marcar las líneas en la tela. Ahora la volvemos del revés y la plegamos de esta manera. Traemos esta punta hacia adentro y esta otra también. Si te fijas bien, las líneas ahora coinciden.
Bueno, pues lo que tenemos que hacer es correr estas líneas para que la primera coincida con la segunda. Verás cómo lo hacemos. Tiramos de una punta hacia abajo y la tela se descuadra un poco. Tenemos que ver que las líneas coinciden en este caso también, salvo el pico que se forma abajo y arriba. Ahora se trata de coser estas dos orillas haciendo que coincidan las líneas nuevas que se han formado. Para ello te recomiendo que hagas un pequeño doblez aproximadamente de 1 centímetro en este lado que puedes marcar con la plancha y que nos va a ayudar a que las líneas coincidan mejor a la hora de coserlas. Mira, yo lo voy a marcar ahora con estas tijeras porque es suficiente marca en esta tela y eso me ayudará a poner alfileres y a poder coserlo a máquina. Ahora tomamos la otra tela, la situamos por encima de este doblez que acabamos de hacer, así, y colocamos unos alfileres para que nos ayude luego en la máquina. Como veis, las líneas deben de coincidir de nuevo. Vamos a colocar solo un par de alfileres, lo importante es empezarlo bien desde el principio y luego ya todas las líneas van a coincidir. Ahora en la máquina coseremos por aquí, justo en el doblez que hemos hecho en la tela. Seleccionamos una puntada recta en la máquina y vamos cosiendo despacio, a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela, justo por encima de ese doblez que hemos hecho antes. El doblez nos sirve de guía para ir pasando por ahí con la máquina. Vamos despacio porque la tela está como un poco retorcida, intentando que casen perfectamente los bordes de los dos extremos de la pieza de tela. Bueno, pues ya hemos cosido por esta costura que acabamos de formar y ahora vamos a abrir la costura utilizando la plancha. Como siempre, atenta a la composición de la tela para poder adecuar la temperatura de la plancha a la misma. Vamos abriendo la costura despacito a todo lo largo. Bueno, pues ya solo nos queda cortar. Empezamos por este extremo y vamos a ir cortando con mucho cuidado, muy despacio, por encima de las líneas que hemos trazado antes. Para ello utiliza unas tijeras bien afiladas. Debajo en la casilla de información del vídeo te voy a dejar un enlace por si quieres comprar unas muy similares a las mías. Vamos avanzando muy despacio, como te digo, girando la tela cuando sea necesario. Recuerda que también en la casilla de información del vídeo tienes un enlace para ver otros trucos de costura que puedes encontrar en mi canal. Seguimos cortando despacio con un poquito de paciencia y nos queda muy poquito para terminar de cortar nuestra cinta de bies. Perfecto, ya la tenemos. Fíjate qué gran cantidad de bies nos ha salido sencillamente con una pieza de tela de 35 por 35. No sé, debemos de tener aquí aproximadamente 1,5 metros de bies o algo así. Ahora lo que tenemos que hacer es plegarlo para poder luego guardarlo y utilizarlo cuando lo necesitemos. Vamos de nuevo a la mesa de la plancha y vamos a ir plegando el bies. Hacemos, como sabes, un pequeño doblez en uno de los lados del bies y luego en el otro lado. También puedes utilizar una maquinita que hay que te ayuda muchísimo en esta labor y es una máquina para formar bies en casa. Debajo en la casilla de información del vídeo tienes un enlace para ver mi vídeo anterior sobre cómo utilizar esta maquinita y también un enlace por si quieres comprarla. Ya no nos queda más que colocar el bies alrededor de un cartoncillo e irlo plegando con cuidado. De esta manera mantendrá su forma y estará listo para que podamos utilizarlo en el momento que queramos. Si te ha gustado este tutorial y te ha resultado útil, dale a me gusta y compártelo en tus redes sociales. Si tienes alguna duda a la hora de confeccionar tu bies en casa, déjame debajo un comentario. Gracias por estar ahí.